y de toda esta región, conocedor por sus relaciones que tiene. Narciso, siguiendo hablando con el tema de México y la importancia, lo que implica eso para América Latina, para nuestro Caribe, sería interesante revisar el comportamiento de Estados Unidos con relación a López Obrador, que parecería que por delante no hizo trapisonda ni presión en contra. En cambio vemos que algunos medios de comunicación en Estados Unidos le dan valor. Por eso pudimos ver en el discurso de reconocimiento de López Obrador, uno para a nivel internacional y otro para las masas, lo que fue muy diferenciador. La parte conservadora con relación a eso, a la inversión extranjera, al capital, entonces sectores de Estados Unidos que hablan unos con escepticismo y otros que reconocen la posibilidad de que México se expresó y de que hay un tipo de coincidencia con relación al nacionalismo, que no es un hombre de izquierda, sino que es un nacionalista mexicano. Entonces, ¿qué te parece esa...? Mira, yo creo que si hay algo que caracteriza al poder imperialista en sus diferentes facciones, es el pragmatismo. La administración Trump ahora va a actuar frente a la situación de hecho. No fue el preferido de ella, hubiera preferido que fueran uno de los otros dos, pero los hechos son los hechos, y este es un hecho contundente. Entonces va a operar sobre México tratando de condicionar ese poder, y ellos tienen fuerza para intentar ese camino, esa ruta, ¿no? Yo decía que en términos del entrelazamiento de la economía mexicana con la economía de Estados Unidos, hay mucho más dependencia que la que puede haber con lo de Brasil, ¿no? Y yo recuerdo cómo Estados Unidos se manejó en toda una fase inicial con Lula, frente a la radicalidad del proceso transformador venezolano con Chávez como líder. Estados Unidos procuraba en toda su divulgación internacional diferenciar a Chávez de Lula. Lula era el más moderado, el que más se podía tolerar, el más amigo de ellos, independientemente de que Lula estaba montado fundamentalmente sobre una serie de corporaciones brasileñas que entraban en competencia con Estados Unidos. Pero no Fidel, no Chávez, con Lula nos podemos entender. Porque puede venir una fase en la que ellos jueguen con esa lógica, jueguen hacia México. Ahora, ¿qué está esperando en el marco? Yo decía, de todas maneras, lo que produce el pueblo mexicano a través de la candidatura de López Obrador es un freno a la oleada contra reformista, contra revolucionaria, derechista, ultraderechista. Dice, no, aquí están vivas las fuerzas todavía del cambio en el continente. México no es cualquier cosa, es la segunda economía del continente y además culturalmente muy influyente en el continente. Entonces, López Obrador también tiene un desafío en relación con esto. ¿Cuál va a ser su actitud frente a Venezuela? Con esa determinación que tiene Estados Unidos de revocar ese proceso. Esa es una incógnita. Fíjate que Estados Unidos utilizó ese elemento en la campaña y la derecha. Utilizaron el tema, es otra Venezuela la que viene. Prefirieron esas rutas. Por ahí viene un tema relacionado con esto. Evo dice de Bolivia, le dice que mire hacia el sur, le dice a López Obrador, para enfrentar el norte revuelto y brutal, el imperio del norte. Le está diciendo, ¿cómo va a actuar López Obrador frente a todo esto? Va a coger el camino de las concesiones, del entendimiento, de la preeminencia de los intereses de Estado y de los intereses del gran capital mexicano en relación con los de Estados Unidos, o va a jugar a la independencia, o va a retomar la corriente
cardenista, podemos decir, la zarista cardenista, esa corriente de la independencia mexicana, de la autodeterminación mexicana y en su relación con los pueblos de América. ¿Qué actitud va a asumir frente al ALBA? México hoy es parte del grupo pacífico, del grupo de derecha y ultraderecha de la región. ¿Qué actitud va a asumir frente a esto? Todas esas son interrogantes todavía que tenemos que ver cómo responde realmente desde el poder y desde la alianza que tiene en el poder López Obrador. Él dejó, y lo digo también lo de Venezuela lo dejó claro. Porque el PT... Porque a él se le pidió desde la Embajada de Estados Unidos en México la opinión sobre Venezuela, porque querían que él tuviera una declaración sobre Venezuela para comprometerlo. Y sin embargo dijo, no, México es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos. El discurso lo dijo. Sí, parece que él viene por ahí respetando. Sí. Entonces, es una señal interesante. Esa es una lógica de no alianza, podemos decir, pero sí de respeto. Puede ser un camino intermedio. ¿Te das cuenta? Pero ya el respeto es una cosa importante. No, claro que es importante, no te estoy diciendo no. Pero lo que te quiero decir, hay que ver ahora cómo mantiene y qué da el conjunto de la alianza, ¿no? Aunque desde luego su liderazgo y el ejercicio de la presidencia, él tiene una determinada preeminencia. Lo digo también porque donde quedó entrampado Lula en perspectiva estratégica fue en el pacto que hizo con la burguesía paulista, con el gran capital financiero y con una parte de las corporaciones, entre ellos Odebrecht, Andrade Gutiérrez, las grandes corporaciones de la construcción, en fin, ahí queda atrapada la opción. El PT tenía un perfil mucho más radical históricamente que lo que puede tener Morena. Por eso yo digo, lo que hay que estar atento, ver cómo se comportan estas fuerzas, qué correlación de fuerza interna se despliega en el ejercicio ya de la función gubernamental en México, que además tiene muchísimos riesgos. Un camino independiente de México con líneas transformadoras, yo digo que activa el magnicidio. Y en México la ejecución del magnicidio se da por la vía de las mafias, de las narcomafias, donde tú no sabes dónde está la frontera entre la mafia y la DEA, entre la mafia y la CIA. Te encubren un atentado, ¿entiendes? Te encubren un magnicidio con una acción del narcotráfico. Y de todas maneras López Obrador tiene obligatoriamente que enfrentar el tema de la corrupción y de la narcocorrupción. Entonces es una situación realmente delicada, importante, trascendente, a la cual hay que darle un seguimiento determinado. Yo creo que mientras hacia el continente le da nuevos aires y estimula las fuerzas del cambio. Tiene ese valor, sin lugar a dudas. ¿No te preocupa la actitud de Estados Unidos con hablar con López Obrador de forma bilateral sobre el problema del tratado, recomponer eso para un poco aislar a Canadá con los conflictos que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo ve esa situación? No, esa es una opción que puede jugar Trump, porque Trump ahora mismo tiene el frente con Europa, de volver a darle fuerza a determinados sectores del capital interno en los Estados Unidos, a costa de la expansión. Caben ese tipo de negociaciones, es decir, cambiar los términos del acuerdo de libre comercio, hacer un acuerdo con México y no con Canadá. Todo eso está por verse. Todo eso, por eso yo digo, esta es una situación muy dinámica a la cual hay que darle seguimiento. Ya, pero en este caso, el Tratado de Libre Comercio, los sectores que están alrededor de López Obrador defienden ese tratado y no están opuestos. ¿Sí? Están pensando en los empleos. Sí, porque esencialmente, yo digo, la opción de López Obrador no es tajante en la diferenciación con el neoliberalismo. No es un neoliberalismo duro, pero acepta las consecuencias del neoliberalismo en términos de los procesos de privatización, del Tratado de Libre Comercio. No plantea revocar eso. No se plantea lo que se ha llamado en algunos países del continente en general, en los debates, no se ha planteado un post-neoliberalismo.
el fuerte de su campaña es corrupción e impunidad. Corrupción e impunidad dirigida frente a la corrupción, a la descomposición del Estado, del sistema de partidos, de gobierno, de los gobiernos locales, de la narcocorrupción y su impacto en todas las estructuras institucionales del país. Pero no es un discurso de transformación en términos de las relaciones de propiedad, del tema de la relación entre propiedad pública y propiedad privada, propiedad social y propiedad privada. No es un proyecto de transformación, no es un proyecto que toca las bases del capitalismo mexicano, las esencias del capitalismo mexicano de hoy. Ahora, la intervención de López Obrador ahí en la plaza fue interesante. Uno parecería recordar lo que fue la socialdemocracia con el PRI, con hablar de la clase obrera, de los grupos minoritarios, de los aborígenes, todo el elemento cultural que no estaba en el discurso de los otros. Claro. Entonces, así viendo el neoliberalismo hace una serie de movimientos que hoy todos estos dirigentes políticos pues los asumen. En República Dominicana nosotros, por eso se señala que los proyectos que hay no solo en América Latina sino en Europa, neoliberal, la socialdemocracia es más que cualquier partido tradicional asumiendo el neoliberalismo. Porque la socialdemocracia se neoliberalizó. Es decir, la onda neoliberal fue tan poderosa y tan potente, y sobre todo después del derrumbe de los países del este, de la desaparición de la Unión Soviética, de esa contrapartida, lo que se produce es un proceso de derechización de los partidos socialdemócratas en el continente y de las opciones de centro y de centro izquierda. Es decir, en Argentina no hubo una revocación de todo lo privatizado, no se volvió a convertir en propiedad pública ni en propiedad social, eso quedó intacto. Las políticas no eran iguales, algunos hablaban de un neoliberalismo light, de una mezcla de socialdemocracia con neoliberalismo, en la que tú no sabías en qué momento qué predominaba. Todo eso está por verse en el caso de México en las políticas internas, las políticas públicas en materia económica y social que va a desarrollar López Obrador. Ya, y con relación a esto yo soy de lo que sostengo eso, que el neoliberalismo ha sido tan fuerte que ha logrado cambiar tantas cosas, incluso en los sectores que deben ser menos vulnerables, hablo de los sectores de izquierda, asumir algunas propuestas de estas. Por ejemplo, ya los conceptos con los que vamos a manejarnos en los medios de comunicación son conceptos impuestos por ellos. Los temas son impuestos por ellos. Entonces, nosotros estamos entrampados a veces hasta asumir que algunos gobiernos que son tienen posturas nacionalistas, reformistas, pues llamarle de izquierda. Eso pasa en varios de nuestros países. Eso no me parece a mí que no es ingenuo. Eso conociendo los límites que tienen esas opciones, es atribuirle esos límites y los procesos de degradación que se producen en ese tipo de gobierno, atribuírselo a la izquierda. Ellos nada más hablan derecha e izquierda, no matizan el tema, ¿no? Me parece que fíjate que viene de las agencias de los grandes medios de comunicación. Es decir, hablábamos aquí que al de Colombia, a Petro, lo calificaban de izquierda radical, porque tuvo un origen en el M-19, que fue un movimiento armado. Pero el Petro del M-19 y el Petro de ahora es una cosa diferente. Igual tú no puedes decir que López Obrador es la izquierda. En el conjunto de las fuerzas de la alianza con López Obrador hay fuerzas de izquierda. Entre ellos está el PT mexicano, que es una fuerza vamos a decir, la izquierda institucionalista, pero con posiciones muy avanzadas, antineoliberales, solidarias, internacionalistas, el PT de México. Pero eso no quiere decir que la opción en su conjunto, porque así mismo hay factores de derecha, ¿no?, en esa alianza. Entonces, y el propio Morena tiene un posicionamiento diferente al de las corrientes de izquierda en México.
Entonces eso no es accidental, eso persigue un propósito claro. Porque el camino de los cambios a través de las instituciones es un camino tortuoso. Cuando tú no produces la ruptura, la quiebra del sistema institucional y te planteas una refundación. Fíjate, los procesos que más avanzaron en la oleada de cambio del continente del final del siglo pasado y de este siglo fueron los que se plantearon ruptura con el orden constitucional establecido. El caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, bueno, lo que lograron recomponer todo el sistema institucional y el sistema político. Otra cosa es que ya da señales de agotamiento lo que se creó y requiere de más profundización, pero sin lugar a dudas esos procesos eran diferentes al de Argentina, por ejemplo, que estaba montado sobre la vieja institucionalidad, o al de Brasil mismo, y por eso los cambios son de más trascendencia, de más profundidad, y la hostilidad del imperio, la hostilidad de la gran burguesía es mucho mayor, porque también ese camino de respetar esa institucionalidad, de no producir los cambios, muchas veces se escoge para no tener esas confrontaciones con esa fuerza. Porque otra de las cosas que está muy presente en la República Dominicana es que hay en amplios sectores de la izquierda, incluso de la izquierda que se asume como tal, hay una tendencia muy fuerte a casi no tocar el tema del capitalismo. Incluso tú escuchas decir que los cambios que se han producido en la globalización a nivel mundial hacen del capitalismo un capitalismo más transparente, no tan interesado en la corrupción. Y eso no es verdad. El proceso, lo que se está dando en el capitalismo a nivel mundial es un proceso de ganterización del capital. Es la conformación de mafias, todo el sistema de financiarización del capital, es la conversión de la usura como preeminente frente a la producción. Es decir, todo lo especulativo, todo lo irregular, todo lo ilegal va teniendo un peso cada vez mayor. La corrupción no es de los políticos solo, la corrupción no es de los funcionarios solo. Hay un factor corruptor y corrupto al mismo tiempo, que es el gran empresariado. Cuando tú agarras aquí los Vicini, tú agarras aquí los Bonetti, tú ves las operaciones mafiosas que han hecho, González Cuesta, el otro, vinculadas naturalmente al Estado. No es que simplemente los altos funcionarios, los dirigentes del PLD se han hecho ricos y se han hecho capitalistas ellos mismos, sino también se han asociado con el gran capital y se sienten protegidos también por el gran capital. A veces compiten, porque hay áreas de competencia y eso produce determinados fraccionamientos, pero no, tú no puedes separar lo institucional, lo político, lo partidocrático y toda la corruptela que hay ahí de la corruptela privada. Porque en todos los escándalos, ¿qué es Odebrecht? Un consorcio internacional privado. ¿Qué es la Barrigol? La Barrigol sobornó a todo el Congreso. ¿No entiendes? Ese es el gran capital transnacional. ¿Qué hacen los bancos actualmente? Lo que dijo Berto Breles se queda chiquito. Es que es más delito hoy tener un banco, un gran banco, que atracar un banco. Sin embargo, del delito que se habla de cuando se atraca un banco, pero los bancos son atracadores de la sociedad. Es necesario retomar ese discurso para poder producir los cambios. O volver a Juan Antonio Alí, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Lo de López Obrador, porque como que caímos a lo interno, a la política del patio nuestro, lo de López Obrador pienso que tiene grandes desafíos frente al norte, no solo porque son vecinos, sino toda la relación económica, las transacciones económicas que tiene México con Estados Unidos, la gran diáspora mexicana en Estados Unidos, la actitud hoy de Donald Trump con relación a la migración mexicana y la migración diversa, pero el peso que tiene la migración mexicana en Estados Unidos y lo del muro. Y si Peña Nieto, que siendo un hombre, digamos, pro imperio, del imperio, de la derecha más conservadora, reaccionó frente a lo del muro, ¿qué pasará con López Obrador? Es decir, los desafíos que tiene ahí son múltiples, pero tenemos que ir a una pausa
pudiéramos retornar con ese o con otro tema en materia de política internacional. Vamos a una breve pausa y de regreso aquí seguimos, porque hay mucho más con José Ismael Román y Narciso Isacón.